Hola hermanos, bienvenidos a este programa de Apologética Católica, María en las Escrituras. Hemos estado meditando, hemos estado mirando el papel de María a través de todas las Escrituras, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Hemos continuado la parte de apologética, cómo defender la doctrina de la Iglesia frente a las sectas, referente a María, que es la más atacada, cumpliéndose la profecía que dice el Apocalipsis, que los hijos y la mujer van a ser perseguidos por el enemigo. Hablamos en programas anteriores, hablamos María, empezamos a hablar de la virginidad de María. Comenzamos nuestro programa, como siempre lo hacemos, poniéndonos bajo la protección de San Miguel Arcángel, el que va a dar la batalla, según dice el Apocalipsis, al final de los tiempos. Continuamos con el tema, fue María virgen. La Iglesia proclama María fue virgen antes del parto, en el parto y después del parto. La Iglesia refiere esta virginidad de María al profeta Isaías, donde dice que la virginidad de María es una señal del mesianismo de Jesús. Al perderse esta virginidad se pierde la señal de mesianismo. Por eso es que los judíos, cuando querían atacar a Jesús, llamaban el hijo del carpintero, el hijo de quien la madre no es virgen, por lo tanto no se puede llamar el Mesías. Pero también tenemos algunos temas que podemos tocar en esta apologética de la virginidad de María. Todo Israel estaba al tanto que los vasos que se usaban en el templo y que eran consagrados a Dios no podían ser vasos que habían sido usados anteriormente. Tenían que ser vasos totalmente nuevos porque eran destinados para Dios. Cuando esos vasos se dejaban de usar, se enterraban. Tenemos el caso de Uzá, como vimos en el libro de Samuel, cuando se llevaba el arca a la presencia del Señor en Jerusalén. Uzá tocó el arca y cayó muerto porque el arca había estado cubierta por la presencia de Dios. Y algo que tocara la presencia de Dios tenía que ser intocable. María también fue cubierta por la Shekinah de Dios, por lo tanto se convertía también en propiedad de Yahvé. Si recuerdan, en el Evangelio del Domingo de Ramos, el burro que montó Jesús tenía que ser un burro que nunca se hubiera usado. O sea, en Israel toda posesión de Dios debía ser sin usarse antes y después. María es una de las posesiones más preciadas de Dios. De las criaturas, la única que ha sido ungida y cubierta por el Espíritu Santo. Por eso, la Iglesia dice que María mantuvo como signo del mesianismo de Jesús su virginidad. Los miembros de otras iglesias que atacan a la Iglesia Católica utilizan el texto de San Mateo 1:18 para atacar la virginidad de María. Este texto de San Mateo 1:18 dice: pero antes de que se unieran, se halló encinta por obra del Espíritu Santo. Eso lo dice la versión Reina Valera. Y en el versículo de San Mateo capítulo 1, versículo 25, dice: no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. No la conoció hasta que. Ellos dicen, sí, dice que no conoció a María José hasta que. Quiere decir que después que nació el niño, sí la conoció. Es la lógica protestante. Primeramente, yo quiero dejar bien en claro, María y José, si hubieran tenido una relación sexual, hubiera sido bendecida por Dios porque eran un matrimonio. No hay nada malo en una relación sexual entre un matrimonio, y María era la esposa de José. Aquí hay algo que no tiene que ver con el matrimonio, tiene que ver con la segunda persona de la Trinidad y el mesianismo de Jesús. Esta palabra que usan, no la conoció antes, pero antes que se uniera se halló encinta por obra del Espíritu Santo. Y esta otra parte, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Es muy importante. El verbo griego que se usa para hasta, ese verbo griego antes quiere decir prin. Es un verbo griego, quiere decir prin, se dice antes. Y hasta es un verbo griego que se dice eos. Estos dos verbos, prin y eos, indican una condición anterior, no una condición posterior. Me explico. No la conoció hasta que tuvo a su hijo. Eso indica que María era virgen de aquí a aquí, pero no indica que María perdiera su virginidad de aquí a aquí. Es una condición anterior la que indica, no indica seguridad posterior, ni el antes ni el hasta. Les voy a poner algunos ejemplos. Y si tú eres un hermano de otra iglesia, te pido que lo busques en tu Biblia, en el libro segundo de Samuel, capítulo 6, versículo 23. Te lo repito, segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 23, dice: y Mical, hija de Saúl, no tuvo más hijo hasta el día de su muerte. Según esta lógica,
lo que dice la palabra de Dios, pero no la conoció hasta que dio a su hijo varón. Hasta quiere decir que después la conoció. Entonces tendríamos que decir, por esa lógica, Mical, hija de Saúl, no tuvo hijo hasta el día de su muerte. Quiere decir que después de muerta, Mical tuvo hijo. Sería un disparate. La palabra hasta, Mical no tuvo hijo hasta el día de su muerte, indica que en esa condición previa a su muerte hay la seguridad de que no tuvo hijo. Después, por supuesto, que no tuvo. O sea, vemos como una y otros es exactamente lo que te indica una condición hasta el momento de la muerte de Mical, hasta el momento del nacimiento de Jesús, que no indica seguridad de lo que ocurre posteriormente. Otro ejemplo, en Juan 4:49, San Juan 4:49, vemos al oficial de Cafarnaúm que le dice a Jesús, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Y el muchacho se sana, antes que llega ya está sanado, pero antes que se unieran se halló encinta por obra del Espíritu Santo. Antes no quiere decir que después sí, quiere decir que hay seguridad que hasta que nació Jesús, María permaneció como una señal, no indica una seguridad posterior, es lo que quiero que tengamos todos bien seguro. También en San Lucas 2:7 dice, dio luz a su hijo primogénito. Y algunos protestantes dicen, ajá, primogénito, quiere decir que es el primero, luego entonces hay un segundo y un tercero. Totalmente falso. La palabra primogénito en Israel no indica un orden cronológico, indica el honor del que es consagrado a Yahvé. Por ejemplo, en el caso de Esaú y de Jacob, Esaú era el primogénito, pero vendió la primogenitura a Jacob. En el caso de Jacob, Rubén era el primogénito, sin embargo Rubén perdió la primogenitura y pasó a Judá. Luego entonces la primogenitura no quiere decir que hay un segundo y un tercero, quiere decir que solamente esa persona ha sido consagrado a Yahvé por el Levítico. Por ejemplo, si en una familia judía el primero que nace es una niña y el segundo que nace es un varón, ese segundo que es varón, ese es el primogénito. O sea que no indica una sucesión, sino sencillamente una consagración al Señor. Por ejemplo, busca en tu Biblia, Primera de Crónicas, capítulo 23, versículo 17, dice, e hijo de Eliezer fue Reabías, el primero o primogénito. Eliezer no tuvo más ningún hijo. Porque entonces aquí queda bien claro que el antes o después, el antes o hasta no indica que después sí, y la primogenitura no indica que hubieron demás hijos. María, según la doctrina de la Iglesia Católica, sigue siendo la señal de Jesús, la virginidad que anuncia que Jesús es el Mesías. Vamos a una pausa. Cuando regresemos de esta pausa vamos a ver un último dato sobre la virginidad de María y vamos a entrar en el tema sobre si María tuvo o no tuvo más hijos. Te pido que mantengas tu sintonía, te pido que busques tu Biblia, vamos a seguir manejando la Biblia, todo con base y versículos bíblicos. La doctrina de la Iglesia Católica tiene una profunda base bíblica, lo que es una pena que muchos de nuestros miembros de la Iglesia no la conocen. Por eso te invito al estudio de las Escrituras y que la guardes en tu corazón como lo hacía María. No te vayas, nos mantenemos en tono, nos vemos en unos minutos. Mantener en continuación con este programa de apologética católica María en las Escrituras. Mi nombre es Fran Morera y vamos a estar estudiando cómo contestar el reto de las sectas sobre la Virgen María y al mismo tiempo aprender de la palabra de Dios. Estuvimos viendo en el primer segmento la virginidad perpetua de María como signo del mesianismo de Jesús. Un signo es algo que te habla de en un instante toda una doctrina. Si María llega a tener más hijos, ya no es signo de virginidad. No puedo decir este primer hijo es el del Dios, el Mesías, y el resto son de José. Eso sería un disparate, eso no sería un signo. Por lo tanto, María, la mujer virgen, con un solo hijo, es signo de que se cumplen las profecías de Isaías 7. Y hasta hombre Jesús, María sigue siendo signo de que su hijo es el Mesías esperado, el Santo de Israel. Vamos a la segunda pregunta, y es la más común de todas las preguntas que oímos. Jesús tuvo más hermanos, María tuvo más hijos. ¿Dónde se encuentra esto? Para que vean que nosotros los católicos no tenemos miedo de enfrentar la Escritura. Se encuentra en San Mateo, capítulo 13, versículo 55. San Mateo 13, 55, dice la palabra de Dios.
No se llaman sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas. Ahí dicen nuestros hermanos, ajá, ahí están los nombres de los 4 hermanos de Jesús: Santiago, José, Simón y Judas. Nosotros católicos nos quedamos con la boca abierta y no sabemos qué contestar porque no conocemos la palabra de Dios. Primeramente, tenemos que tener algo bien claro. En este contexto nunca hablan de los hijos de María, hablan de los hermanos de Jesús. La palabra hermanos tiene una significación muy amplia, inclusive en el día de hoy. Yo tengo 100 y pico de hermanos que son mis hermanos en la fe, en el grupo de oración en el cual yo sirvo. Sin embargo, no son hijos de la misma madre, pero para entrar en esta palabra, la palabra griega que se usa para designar hermano y hermana son adelfos y adelfe. Pero estas palabras adelfo y adelfes son tomadas de la palabra hebrea ark. Esta palabra ark hebrea se traduce como pariente. Los hebreos no tenían una palabra para designar hermano. La forma hebrea de decirle a Jesús que sus hermanos carnales estaban fuera era decir, allá afuera está tu madre y los hijos de tu madre. Ahí sí había seguridad que eran hermanos carnales, porque no existía la palabra hermano. Esta palabra ak quería decir un pariente que podía ser tío, podía ser primo. ¿Dónde podemos encontrar eso? Muy sencillo, en Génesis 13:8. Te invito a que busques en tu Biblia Génesis 13:8, donde Abraham, Abraham es tío de Lot. Abraham es tío de Lot y eso lo vemos en Génesis 12:5, donde son una relación de tío y sobrino. Sin embargo, en Génesis 13:8, Abraham le dice a Lot, es conveniente que nos separemos ya que tú y yo somos hermanos. Cuando bien se nos dice en el capítulo 12:5 que son tío y sobrino, en el capítulo 13:8 se le dice que son hermanos. ¿Por qué? Porque se usó la palabra ark, que quiere decir pariente, y se puede traducir como hermano, se puede traducir como tío, porque indica una relación familiar. También otro capítulo muy interesante, y los invito a que ustedes lo busquen en su Biblia, se encuentra en Levítico 10. Levítico 10, del capítulo 1 al capítulo 5. Y es un poco largo, carecemos un poco de tiempo para leerlo, pero ¿qué nos habla este capítulo 10 del Levítico? Nos habla de unos hermanos llamados Misael, Elisafán, Nadab y Abiú. Estos eran sobrinos de Moisés, hijos de Aarón. Estos muchachos ofrecieron fuego que no era agradable a Dios. Y Misael y Elisafán, hijos de Osiel, dice Levítico 10:4. Luego Moisés llamó a Misael y Elisafán, hijos de Osiel, tío paterno de Aarón, y les dijo, vayan y saquen a sus hermanos que están delante del santuario y llévenlos fuera del campamento. Estos muchachos fueron muertos y en realidad eran hijos de Osiel, tío paterno de Aarón. Y le dice a los hijos de Aarón, que serían primos hermanos de estos muertos, saquen a sus hermanos. También se dice, también en el libro de Josué, que subió Josué con sus 120 hermanos. No eran hermanos carnales. La palabra ark quiere decir una relación de parientes. Cuando se le dice a Jesús, le dice que están sus parientes afuera: Santiago, José, Simón y Judas. Estos mismos hermanos, nombre de los hermanos de Jesús, los vamos a encontrar que no eran verdaderamente hermanos de Jesús. Para eso vamos al Evangelio de San Mateo, capítulo 13. Vamos a compararlo con el Evangelio de San Juan. Vamos a encontrar cosas muy interesantes hablando de los hermanos de Jesús. Dice San Mateo 13, capítulo 55. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama María su madre? ¿No son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y sus hermanas no están todas viviendo entre nosotros? ¿De dónde pues le viene todo esto? No lo creían, por el contrario. Aquí nos dice de nuevo los nombres de los hermanos de Jesús. Pero muy interesante, si nos vamos al Evangelio de San Juan, capítulo 19. Vamos a buscar todos el Evangelio de San Juan, capítulo 19. Al pie de la cruz, Juan, que es testigo de la muerte de Jesús, dice, junto a la cruz de Jesús estaba su madre. Y miren lo que dice, la hermana de su madre, María, esposa de Cleofás, y María de Magdala. O sea, dice que al pie de la cruz estaba María,
la hermana de la madre de María, y María, la de Cleofás. Si comparamos, y tenemos que ver muchos versículos bíblicos para aclarar esto, por eso es bueno conocer la palabra de Dios. Si vamos al relato de la pasión de San Marcos, vamos al Evangelio de San Marcos, capítulo 15, vamos a ver la relación de quiénes son hijos de estas personas que hablan Santiago, José. Eso, Marcos 15, 40, dice la palabra de Dios. Una de las mujeres, acuérdense que decía el Evangelio de Juan que estaba María, la hermana de María, y María de Cleofás. Este mismo relato lo dice aquí. Una de las mujeres miraban de lejos, entre ellas María Magdalena, María, madre de Santiago el menor, y de José y de Salomé. Lo que entonces vemos que los dos primeros que se mientan como hermanos de Jesús en San Mateo 13:55, Santiago y José. Nos dice San Marcos 15:40 que eran hijos de María, la hermana de la Virgen. Lo que entonces serían primos hermanos de Jesús. La palabra arc, traducida como pariente, en este caso eran primos. Y puedes, si tú tienes tu Biblia, te pido que compares Juan 19:25 con Marcos 15:40, donde dice que Santiago y José eran hijos de María, la hermana de la Virgen María, no eran hermanos de Jesús. El resto de los otros hermanos que se mientan, Simón y Judas, si vas a Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos 12 y 13, en Hechos de los Apóstoles mencionan a estas dos personas, mencionan a Simón y a Judas como apóstoles de Jesús, eran seguidores de Jesús, eran hermanos en la fe de Jesús. Definitivamente Jesús no tiene hermanos, pero el tema principal lo encontramos en San Mateo capítulo 2, versículo 13, en el sueño de José, cuando el ángel se aparece a José, le dice, toma al niño y a su madre. Fíjense, en la forma hebrea de hablar, el ángel no podía referirse a María como la madre del niño. La mujer era posesión del hombre. ¿De qué forma hubiera tenido que hablar el ángel? Toma a tu mujer y a tu hijo, como lo vemos que habla en Génesis 19:15. No tenemos tiempo para buscar estos versículos, pero si tú buscas Génesis 19:15, el ángel que se aparece a Lot para decirle que huya de la destrucción de Sodoma, le dice, toma a tu mujer y a tu hija. Esa es la forma hebrea de hablar. Ese mismo ángel que se aparece a José le dice, toma a tu mujer y a tu hijo. No, le dice, toma al niño y a su madre. Ya habían pasado casi 2 o 3 años del nacimiento de Jesús. Había pasado el hasta que dicen los hermanos, o el después que dicen los hermanos en los otros versículos. Sin embargo, 3 años después del nacimiento de Jesús, el ángel le dice, toma, le dice al esposo, toma al niño y a la madre del niño. Eso quiere decir que María, 3 años después del nacimiento de Jesús, no era la esposa de José, era la madre de Jesús. José estaba presente en la Sagrada Familia como cuidador en la ley del nombre de María y del reinado de David que tenía que heredar Jesús, pero José no fue el esposo de María. Jesús fue, y lo repite el ángel cuando regresan de Egipto, casi 6 años después, le dice, levántate, toma al niño y a su madre. O sea, aquí se ve la relación totalmente aparte del niño y la madre con José. Es José el cuidador de la Sagrada Familia, pero no el esposo de María. María, la madre bendita de Jesús por toda la eternidad. Jesús, queridos hermanos, no tuvo más hermanos, no podía tener más hermanos, por un simple motivo. Dice, el profeta Natán le dice a David que su reino estará presente por siempre en la eternidad. El ángel que anuncia a Jesús le dice que Jesús es el heredero del trono de David su padre. Jesús está bajo la ley judía. Si Jesús tiene